Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Marta Dueñas, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en mindfulness y compasión. Trabajo en el Hospital Universitario de Torrevieja y en este vídeo os voy a hablar de los pensamientos. Comentaros de nuevo que este espacio o los anteriores en ningún caso son sustitutos de una terapia psicológica. Si te das cuenta que ya sean los pensamientos o las emociones no te dejan vivir una vida tranquila o en paz, por favor, acude a tu médico de cabecera y pide que te deriven a salud mental. O bien, contrata los servicios de un psicólogo o un psiquiatra que sean de tu confianza. En primer lugar, hablaré de qué son los pensamientos. En segundo lugar, grosso modo, cómo funciona la mente. Y en tercer lugar, cómo la práctica de mindfulness y de la compasión nos pueden ayudar a vivir una vida más plena en cuanto a la mente en este caso. Bien, los pensamientos, ¿qué son? Pues simples eventos mentales. Lo que ocurre es que nos solemos creer los pensamientos a pies juntillas y los pensamientos no son la realidad. Los pensamientos son una interpretación de la realidad. Decían antiguamente los filósofos que la verdad no existe, que yace en un pozo muy profundo al que el ser humano no es capaz de llegar. Y en cierta manera así es, porque si somos 7.500 millones de humanos, tenemos 7.500 millones de maneras de interpretar esa realidad. Con lo cual a veces nuestros pensamientos estarán cerca de la realidad y otros muy alejados, con lo cual no te los creas mucho. Las investigaciones dicen que tenemos cerca de 60.000 pensamientos a lo largo de un día. Y si somos un poco neuróticos, pues incluso más. O quizás durante los que hemos vivido esta pandemia, sobre todo al principio, hemos podido llegar a tener muchos más pensamientos por ese agobio o esa mente rumiante. Los pensamientos no te definen para nada, en absoluto. Es decir, son exactamente igual, te definen exactamente igual que que una peca en la punta de la nariz. Entonces tienes que tener en cuenta que tú puedes observar esos pensamientos sin creértelos. Grosso modo, ¿cómo funciona la mente? En segundo lugar, bueno, pues categorizando la mente de una manera muy simple, podríamos dividirla entre la red neuronal por defecto y la red neuronal enfocada en la tarea. Normalmente en muchos espacios del día a día estamos en la red neuronal por defecto o en piloto automático. ¿Por qué? Porque a la mente le encantan los atajos, le encantan los heurísticos, le encanta ahorrar energía en la medida de lo posible. Y esto está bien cuando tenemos que realizar tareas repetitivas o tareas del día a día, bueno, pues que nos ayuda quizás esa repetición a ser pues, más eficaces. Sin embargo, lo que nos ocurre es que en muchas ocasiones en ese piloto automático no estamos en el presente, o estamos en el pasado, o estamos en el futuro. Tenemos ese diálogo mental autorreferente que habla de nuestra autobiografía y que constantemente nos está comentando pues, lo que has hecho, lo que vas a hacer, qué habrán pensado de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos muchas veces enganchados. Tened en cuenta que esos 60.000 pensamientos que tenemos al cabo del día, sería como si los escribiéramos en papel, sería como si escribiéramos el Quijote prácticamente. Imaginaros lo que puede llegar a ser. Y eso cada día. Pero en muchas ocasiones todos esos pensamientos son como un ruido mental. Yo lo suelo comparar como, ¿os acordáis cuando teníamos las radios de antes? Que ibais pasando de un dial a otro y en medio de conectar con una emisora u otra, lo que había era una especie de ruido, ¿no? Pues, yo creo o yo lo experimento a veces así, cuando estamos en ese piloto automático, es como una especie de ruido mental que no tengo muy claro lo que pasa por ahí. Y eso me puede provocar muchas cosas a nivel emocional, me puede provocar muchas cosas también a nivel corporal, porque puedo somatizar a través de todo eso también enfermedades reales. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues realmente en el tercer punto vemos qué podemos hacer con esta mente que tenemos. Bueno, pues
Podemos observar, bueno, realmente la práctica de mindfulness lo que nos ayuda es a focalizar la atención, es decir, a darnos cuenta de los productos de la mente y en la medida de lo posible a no juzgarlos y vivirlos en el presente. Bien, cuando presto atención a la actividad de la mente se produce algo curioso porque logro distanciarme de los pensamientos. Puedo llegar a interpretar que no son la realidad y curiosamente la gente piensa que practicar mindfulness y compasión o la meditación va a permitir que tengamos la mente en blanco o que dejemos la mente en blanco. Para nada. ¿Por qué? Porque la mente está constantemente emitiendo esos procesos mentales, esas interpretaciones, con lo cual no vamos a dejar de tener pensamientos. Sin embargo, se distanciarán un poco más gracias a la meditación. Es decir, imaginaros que estamos en una carretera con mucho tráfico y que los coches son los pensamientos y nosotros somos un policía de tráfico que estamos intentando de alguna manera pues permitir que, por ejemplo, los pensamientos que consideramos que son positivos que pasen y los que son negativos que no pasen y que se queden ahí. ¿Sabéis qué va a ocurrir? Que llegará un momento que la cola de los pensamientos negativos sea tan larga que puede llegar incluso a arrollarte. Con lo cual no permite que todos los pensamientos pasen y fluyan. Y sí puede ser cambia la idea de que son pensamientos positivos o negativos por pensamientos agradables o desagradables. Así no le darás tampoco una importancia o una carga o les darás el poder que no tienen. Entonces te puedes colocar como un espectador en la zen y ver cómo esos pensamientos vienen y van sin dirigirlos, sin permitir que unos pasen y que otros se queden rechazados o no los quieras tener, ¿no? Ahí lo que ocurre a través de la meditación es que creas ese espacio, generas ese espacio donde ves cómo emergen esos pensamientos y no los juzgas y dejas que vengan y que vayan. Curiosamente, con la práctica meditativa lo que ocurre es que se genera un espacio entre pensamiento y pensamiento cada vez mayor. Así que simplemente practica meditación y observa cómo, de alguna manera, cómo puede afectar eso en tu día a día. Bien, no te creas lo que te dicen los pensamientos. Como hemos dicho, son una interpretación de la realidad, no la realidad. Sobre todo cuando son pensamientos del tipo yo soy, que en muchas ocasiones esos pensamientos fueron inoculados en la infancia por alguien que no eras tú. Cuidado porque ese yo soy lo que puede hacer es que me condicione a hacer una serie de cosas o a experimentar una serie de cosas. Con lo cual, cambia el soy por el estoy, porque somos puro cambio y también los pensamientos lo son. Entonces, en la medida de lo posible, cuando te des cuenta de algún pensamiento del yo soy, cámbialo por el yo estoy. Y sobre todo no rechaces, la mente es muy paradójica, es decir, todo aquello que rechaces se va a acrecentar y si no, acordaros de algún momento en vuestra vida cuando no habéis querido pensar algo que simplemente vamos, con las ganas o con los pensamientos estos intrusivos o estos pensamientos que no queréis tener, por ejemplo, una noche que no podéis dormir y están. Bueno, pues si habéis querido intencionalmente dejar de pensar, ¿qué os ha ocurrido? ¿A qué habéis dejado de pensar sin ningún problema? Pues no. Efectivamente, lo que nos pasa es que pensamos más y más y eso nos provoca diferentes emociones y rabia y tristeza y otra serie de cosas. Con lo cual, abraza a tus pensamientos, abraza a todo proceso interno, porque de alguna manera emerge para ser observado, para ser cuidado, para ser querido. Así que no rechaces nada interno, porque lo que te va a ocurrir si no es que se incremente. Bueno, y eso, grosso modo, puede ser el resumen de esta sesión acerca de los pensamientos. Así que vamos con una meditación sin más. Cierra suavemente los ojos. Meditación de los pensamientos.
Descansa suavemente tu atención en tu cuerpo, en la zona del corazón si puede ser. Y siente, percibe cómo tu cuerpo respira por sí solo, aquí y ahora. Déjate mecer por ese vaivén rítmico y apaciguador de tu respiración. Al inspirar, conecta y agradece la vida que late en ti, el aire que entra, que acaricia tus vías respiratorias y que nutre todas y cada una de las células de tu cuerpo. Y al expirar, permite que salga todo aquello que no necesites. Y quizás puedas conectar al expirar con ese descanso, con ese cuidado, con esa relajación. Concéntrate al inspirar y suelta al expirar. Siente y agradece la vida que late en ti. Si tu mente se distrae, tráela suavemente a la respiración de nuevo, como si fuera un niño o una niña pequeña a la que coges de la mano y suavemente llevas al lugar donde tú quieres. No rechaces a la distracción, simplemente sé consciente de ella y vuelve suavemente la atención a la respiración. Las veces que sean necesarias. Cuantas más veces te distraigas y te des cuenta, más oportunidades tendrás de potenciar la atención. No te juzgues, solamente observa y con mucho cariño lleva tu atención donde tú quieres. Desde el ancla de la respiración al que podrás volver en cualquier momento de la meditación,
cuando tú lo elijas. Te invito a que crees un lugar en tu mente, a que generes un espacio en esta meditación que es única y irrepetible. Te encuentras tumbada o tumbado en un lecho de hierba fresca. Una tarde de primavera con una temperatura muy agradable. Tienes cerca una corriente de agua, puede ser un río o puede ser el mar. Escuchas el mar, sientes su olor, su perfume, o ese río que lleva agua cristalina. Y que también tiene un aroma que sabe a presente. Hay árboles cerca y puedes escuchar el sonido de las hojas, cómo se mecen al son del viento. Nota la brisa en tu piel, el calor del sol. Los sonidos, el perfume de esa tarde. Y la comodidad. Estás en un momento en el que no tienes que hacer nada, simplemente observar. Y estás observando el cielo, un cielo azul. Y hay nubes, nubes blancas de algodón con diferentes formas. Fíjate en la forma de una de las nubes en concreto y sigue el movimiento de esa nube en el cielo. Fíjate en el tamaño de la nube, en la luminosidad que refleja, en las luces, en las sombras, en el volumen. Date cuenta que quizás incluso la forma de la nube pueda estar cambiando. No juzgues a la nube, simplemente obsérvala
como una parte de la naturaleza que es. No tienes que intervenir, ya que la nube tiene vida propia. Y tú estás observando esa vida. Esta nube sigue moviéndose, sigue evolucionando. Y de repente te das cuenta que tapa el sol. Puedes ser consciente de que disminuye la luz, la temperatura. Quizás incluso puedas notar algún cambio en la humedad también. Y en cómo te sientes cuando esa nube tapa el sol. Y poco a poco la nube se va retirando y vuelve a salir el sol. Esas nubes son como tus pensamientos. Puedes observarlos en esa distancia, sin intervenir, sin juzgar, permitiendo que vivan el tiempo que tengan que vivir. Puede ser que en algunos momentos o en muchos momentos esas nubes, esos pensamientos puedan tapar el sol de tu conciencia, la luz. Sin embargo, sabes que como todo en la vida, los pensamientos también son impermanentes y llegará un momento que se vayan si no intervienes y la luz de la conciencia volverá a brillar. Agradece de corazón haber tenido la experiencia que has vivido aquí ahora y te invito a que de nuevo te lleves la atención a la respiración. Suavemente para ir despidiéndote de esta meditación. Siente y agradece la vida que late en ti y agradece también que puedes ser consciente de ello.
Bueno, percibid cómo sentís después de la meditación. Y siempre cuando se trate de la mente, en la medida de lo posible, también podéis relativizar, podéis utilizar el sentido del humor. Y en este sentido os voy a decir esta frase de Ronald Siegel que dice que todos potencialmente podemos ser propensos a padecer una enfermedad pensamental. Espero veros en el próximo vídeo.